Pues quería inclusive que lo fuéramos viendo juntos y que, como lo hemos hecho, cualquier duda, cualquier cosa que no quede tan clara, con muchísimo gusto me interrumpen y lo platicamos y lo aclaramos y lo vemos. ¿De dónde viene todo esto? Pues viene en realidad de Jesús. Nosotros vamos a orar. Si quieres guiarnos en una oración, por favor, Ángel. Sí. Señor, Padre, te reconocemos, Señor, como el Rey del Universo, Creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible. Padre bendito de amor y misericordia, te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí el día de hoy, por escuchar tu palabra, reuniéndonos aquí, Señor, esta pequeña célula que es parte de tu cuerpo, de quien tú eres cabeza. En verdad estamos muy agradecidos, Señor, por esta oportunidad, por el habernos elegido, por el estar en nuestras vidas, por ser el dueño y Señor de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que el día de hoy tú estés aquí presente, que tú, Señor, guíes esta reunión, Padre, que tú, Señor, nos llenes, que tu Espíritu Santo entre nosotros y que todo lo que el día de hoy veamos aquí sea para tu gloria, para la expansión de tu reino. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y antes de entrar en, bueno, por qué es lo que estamos haciendo y qué cosa es lo que queremos hacer, pues vamos a ver por qué queremos hacerlo. Y lo primero que vemos es algo muy importante. Jesús, antes de ascender al cielo, dio unas instrucciones muy precisas para dejarnos una comisión, que inclusive en el lenguaje, en el idioma cristiano, se le conoce como la Gran Comisión. Y esto lo podemos leer en Mateo 28, del 18 al 20. Quien primero llegue ahí, por favor, que levante la mano. Mateo 28, 18 al 20. Acá lo tengo. ¿Sí? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sí? Esto fue antes de que Él ascendiera al cielo. Lo mismo podemos encontrar en Marcos 16:15. Marcos es el siguiente libro. Lulú, por favor. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo. Y por último vemos un versículo más en Hechos, capítulo 1, versículo 8.
Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él dejó como su testamento, digamos, como su última voluntad, no testamento en el sentido de que pues, ya va a morir y ya no, sino como en el sentido de su última voluntad. Él dejó dicho, pues vayan y prediquen a todo el mundo, empezando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que Él quiere que hagamos. Inclusive lo vemos en muchos otros pasajes también en la Biblia, pero específicamente uno en el versículo que está en 2 de Timoteo 2:2, que es una epístola que escribe Pablo a Timoteo. Que dicho sea de paso, a esta epístola también se le conoce como el Testamento de Pablo. Aparentemente fue como la última epístola que escribió y fue donde dejó sus instrucciones más importantes, y él inclusive dice, pues yo ya estoy para ser sacrificado, ¿no? El tiempo de mi partida ha llegado, yo ya me voy, así que Timoteo, a ti te toca. Y él en esta carta, en el capítulo 2, versículo 2, le dice algo muy importante. ¿Tuti, podrías leerlo, por favor? Sí. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, fíjate nada más, dice, encarga esto a hombres fieles para un propósito, que sean idóneos. ¿Para qué? Para enseñar a otros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué era Timoteo de Pablo? Discípulo. Era su discípulo. ¿Y qué le dice Pablo? Que haga discípulos. Haz discípulos, ¿no? O sea, la gran comisión que tenemos es hacer discípulos. Dice, lo acabamos de leer en Mateo 28, id y haced discípulos. No dice que hagamos iglesias, dice que hagamos discípulos. ¿Quién hace iglesias? Vamos a ver. Mateo, no está aquí, pero apúntenlo. Mateo 16, versículo 18. Andrea, ¿podrías leerlo, por favor? 16, ¿qué tal? 18. 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no se prevalecerán contra ella. ¿Sí? Entonces, Jesús dice, yo voy a hacer la iglesia, yo voy a edificar mi iglesia, tú dedícate a ser discípulos. Son dos cosas diferentes. Entonces nosotros lo que hacemos es, los discípulos, es predicar el evangelio para hacer discípulos. Sí hay parte de eso, pues es como lo hacían en muchas épocas, personas que se paran en las plazas y predican el evangelio. Es parte. Pero eso no hace discípulos. Es pararte en las plazas, vivir en la plaza, seguir a las personas, agarrarlas, discipularlas, enseñarles y enseñarles cómo hacer exactamente ese mismo trabajo. Entonces, es una tarea muy, muy grande, muy importante, la más importante que podemos tener. Y para lograrlo, pues tenemos que ver cómo le vamos a hacer. Solamente podríamos lograr cumplir con esta comisión en la medida en que orientemos nuestros esfuerzos, aquí como dice este segundo párrafo, en la medida que orientemos nuestros esfuerzos alrededor del objetivo y de la estrategia para alcanzar lo que siguió Jesús. Nuestro modelo es Jesús. Entonces, si queremos hacer algo que Él nos dice, pues tenemos que ver cómo lo hizo Él, porque Él ya lo hizo. Y Él también siguió un proceso para seleccionar y capacitar a los discípulos que iban a ejecutar esta obra que Él estaba llevando a cabo. En otras palabras, tenemos que ver qué hacer, tener muy claro el qué hacer, el cómo hacerlo y quién va a hacerlo, ¿no? Son esas tres cosas que vemos
que Jesús nos enseña durante su estadía aquí en la tierra. Entonces, el primer punto es el objetivo, que ya lo tenemos, ya lo leímos ahorita. ¿Qué lograr? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y el gran objetivo es la edificación de su iglesia. O sea, Él la va a hacer, pero nosotros, como dice, tenemos que hacer discípulos. Él, como el arquitecto, como el constructor, como el Señor, canaliza todos los recursos y esfuerzos de su pueblo a fin de plantar y cultivar nuevos núcleos de creyentes. Esos núcleos, esas reuniones, esas asambleas, como literalmente se traduce iglesia, es justamente para que Él vaya edificando la iglesia general. Esta reunión que hoy tenemos es una asamblea, es una iglesia, en ese sentido de ser un lugar en donde nos juntamos para edificarnos y para conocer de Jesús, ¿no? Entonces, el objetivo creo que está claro. El qué hacer, pues es ir y hacer discípulos, ¿no? A la hora de hacer discípulos, automáticamente se constituye esta iglesia, y esta iglesia es lo que Jesús va edificando. Nosotros solamente tenemos que enfocarnos en ir y hacer discípulos, con esa mira. No se trata, fíjate nada más, no se trata de hablar de Cristo, ¿no? Porque podemos hablar pero no hacer discípulos, ¿no? No podemos predicar pero no hacer discípulos. Queremos hacer discípulos. Me gusta mucho, y les he estado compartiendo pues el ministerio que tiene tanto Daniel Anderud, que ahora ya está en Alemania. Ahorita les pido por favor que oremos por su hijo Johnny. Y también les he estado compartiendo de Moni Brewer, que es también una persona que se dedica a capacitar pastores en países donde los cristianos son perseguidos. Y cuando digo los cristianos son perseguidos, quiere decir son ejecutados, ¿no? En países islámicos. Entonces, el objetivo es, que ya lo tenemos, que es hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Instruyéndolos para que guarden y hagan todo lo que Él le enseñó a sus discípulos. Y esa es la cadena. Ahora, ya tenemos el qué, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Es el número 2 que está aquí. Y vemos que a lo largo de la Biblia, estos núcleos, la forma de hacer discípulos, se hacía en hogares, como lo estamos haciendo hoy aquí. Vemos varios versículos en la Biblia en donde así se menciona. Por ejemplo, Romanos 16:3. Si hay dudas me dicen, y si no, callen para siempre. Romanos 16:3. Meli, ¿lo tienes? Sí. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Perdón, hasta el 5. ¿Sí? Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad al Teneteo, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces vemos aquí, dice, pues saluda a la iglesia de su casa. ¿No? Vamos a ver Colosenses 4:15. Ángel, ¿podrías leerlo, por favor? Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. A la iglesia que está en su casa. No es un templo, ¿no? Es una casa, y esa casa alberga una iglesia. Entonces la iglesia, pues sí, obviamente no es un templo, es una asamblea de creyentes, ¿no? Sí, vas a decir que es el conjunto de personas que se reúnen para ese fin. Exactamente, el conjunto de personas que se reúnen con un propósito de conocer, edificar, evangelizar, servir alrededor de Cristo, ¿sí? Y por último vemos Filipenses 4:22. Es un libro antes.
Armando. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Sí, o sea, aquí vemos que hasta en la casa de César pues se juntaban para hablar de Cristo. Y vemos algunas otras referencias, ¿no? Lidia, una vendedora de púrpura, invitó a Pablo a que predicara en su casa y ahí se quedaban. Entonces vemos en muchos lugares que la manera de hacer discípulos se hacía en casas, en un ambiente familiar, ¿no? Aquí como en el número 2 estamos leyendo, los primeros cristianos se reunían en el entorno familiar para escuchar la enseñanza de la palabra y compartir sus vidas. Pues es la manera más natural, ¿verdad? O sea, cuando tú quieres lo mejor para tu familia, quieres lo mejor para tus hijos, pues entonces ahí empezamos. Oye, yo ya conocí de Cristo, pues empiezo con mis hijos. ¿Qué crees? Mira, te voy a enseñar, hay un Salvador, hay alguien que quiere que nosotros vivamos mejor, hay alguien que quiere sacarnos de donde estamos, y vamos a invitar a tus tíos, a tus primos, a toda la familia, a los abuelos, a todo el mundo. Empieza en ese núcleo familiar, de manera muy natural. Y este es el modelo que los apóstoles y los discípulos difundieron durante estos años, los primeros años del cristianismo, que vemos que hubo una explosión enorme, ¿no? Y que culminó pues con la evangelización del Imperio Romano. Y este es el modelo que guía nuestros esfuerzos para el crecimiento. Ahora, ¿por qué células? ¿No? ¿Por qué el término células para designar este núcleo, esta reunión de creyentes? Y aquí en este segundo párrafo del número 2 está citada el texto de un autor que se llama, ahí viene abajo el nombre, Joel Comiskey, que dice: la célula biológicamente, a ver, Meli, tú aquí nos vas a ilustrar. Es más, tú lo podrías leer a ver si sí es cierto. ¿Por qué el término de células para designar estos núcleos de creyentes? La célula biológicamente es la unidad estructural más pequeña de un organismo que es capaz de funcionar independientemente. Una gota de sangre, por ejemplo, tiene aproximadamente 300 millones de glóbulos rojos. Así como las células individuales se unen para formar el cuerpo de un ser humano, las células en una iglesia forman el cuerpo de Cristo. Además, cada célula biológica crece y reproduce sus partes hasta que se divide en 2 células. El paquete genético total recibido del Padre es restablecido en cada célula hija. Esto también ocurre en las células sanas de la iglesia. Es una célula, un organismo vivo, el organismo más pequeño vivo, pues es una iglesia. ¿Por cuántas personas? ¿Cuánto es el mínimo de una iglesia? 2, ¿no? 2, ¿verdad? Además dice la Biblia, donde haya dos o más, el mínimo es 2, ¿no? Entonces, cuando haya 2, que muchas, ustedes saben, en muchas reuniones en la casa estuvimos Patricia y yo y los perritos, que esos ahí también oían. 2, esa es la mínima expresión de una célula. Entonces esa célula va fortaleciéndose, va creciendo, y el objetivo de una célula pues no es vivir aislada, no es vivir sola, es multiplicarse, para que esas también se multipliquen y se forme un cuerpo, como nuestro propio organismo, ¿no? Es increíble cómo pues de una célula que es de un óvulo que es fecundado, pues ya se forma una célula, y de ahí pues de repente ya estamos nosotros. O sea, es verdaderamente increíble, ¿no? Entonces eso también sucede. Ahora aquí dice, dice, esto también ocurre en las células sanas de la iglesia, porque una célula que está enferma no puede reproducirse, se muere. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro eso, necesitamos tener una célula sana. ¿Cómo podemos trabajar
hacia una célula sana, aquí lo vamos a ver, ¿no? Ya en el ámbito de la iglesia, digamos, ¿cómo definimos una célula? ¿No? Aquí lo vemos en el inciso A, es una comunidad, como nosotros, de entre 3 y 15 personas que se reúnen semanalmente para edificación, para tener compañerismo, para tratarnos fraternalmente, para evangelizar, y todo eso no porque nos sobre el tiempo, no porque no hay nada que hacer o el domingo o el día que nos sentamos, sino hay un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Multiplicarse. La meta es la multiplicación. Ojo, no es la esencia, no es el sentido, no es la razón de existir de la célula, pero sí es una meta. ¿Sí? Tiene que haber una serie de componentes para que eso suceda. Y ese es el sentido, la edificación natural, que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los componentes de una célula? En primer lugar, crecimiento personal. La verdad es que yo disfruto mucho venir, escuchar todos los estudios que nos da Armando, preparar estudios. Uno aprende, uno dice, ok, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro, y eso ha dado un crecimiento personal. Entonces las células es así como la familia, ¿no? Que tú tienes a tus hijos y tú los vas llevando hacia una madurez, también la célula, como familia espiritual, fomentan ese proceso de maduración espiritual. Entonces debe ser un lugar donde las vidas son transformadas. Imagínate un bebé que nazca en una familia y que pasen 10 años y siga siendo de este tamaño en la cuna. Pues no, o no le dan de comer, o tiene un problema y no lo llevan al doctor, o algo pasa, pero pues, de manera natural la vida del bebé se transforma, es edificada, lo alimentan, lo educan, lo entrenan para que se vaya incorporando a la sociedad. Lo mismo nosotros, ¿no? O sea, podemos llegar aquí y con muchos líos, con muchas cosas, con muchos temores, y poco a poco, pues esos temores se van quitando, esos líos van desapareciendo, los vamos dejando atrás, vamos enfrentándolos de diferente manera, ¿no? No estamos en el mismo lugar a lo largo de la vida, de nuestra vida en las células, vamos siendo transformados. En este ambiente íntimo y familiar de este pequeño grupo, nadie se pierde entre la multitud. Desde luego que nosotros vemos que hay lugares en la Biblia donde dice, y ese día, después de la predicación de Pedro, 3,000 personas recibieron al Señor. Ahora, no quiere decir que esas 3,000 personas se juntaron en un solo lugar después de eso para como iglesia. Pues esas 3,000 se fueron cada una a sus casas y empezaron a hacer la misma labor. Pero no es que se juntaran todos ahí. Nosotros lo que creemos es que Jesús eligió un grupo pequeño para poder transmitir sus enseñanzas. De 12 personas. Imagínate, él pudo haber agarrado ahorita el Foro Sol o cualquier otro lugar, ¿no? Para decir, pues ustedes son aquí y él manda sobre los corazones, pero él quería dejarnos una enseñanza de cómo lo quería que lo hiciéramos también nosotros. Y nadie se pierde en la multitud. Conocemos el nombre de los 12 apóstoles, están ahí, están escritos en la Biblia, para que sepamos que Él conoce tu nombre, conoce mi nombre y Él quiere tener esa relación personal. Que nos conozcamos unos a otros y que así podamos tener guía para seguir avanzando hacia la santificación, hacia esa vida separada para Dios. ¿Fue muy rápido? No. Quería un poquito hacerlo así porque es mucho
Y yo creo que a lo mejor esto nos da después para seguirlo comentando y hacer otras cosas, ¿no? Entonces, lo primero es, pues, crecimiento personal. El segundo componente de una célula, pues, es tener una comunidad. Algo en donde tengamos algo, un lugar en donde tengamos algo en común. ¿Y qué es lo que tenemos en común? Cristo. A Cristo, ¿no? Y Cristo es, pues, lo más importante en mi vida, y si es lo más importante en tu vida, y en tu vida, y en tu vida, entonces vamos a tener una unión que no vamos a encontrar en otro lado. Aun cuando los contadores tienen el colegio de contadores y los médicos tienen la asociación de médicos, y hay la asociación o el colegio de médicos ginecólogos o nutriólogos o neurólogos, aun cuando haya muchas cosas, pues no tienen una unión tan fuerte como la que tenemos nosotros, porque para nosotros Cristo es nuestra vida. No solo es, ay, qué padre, voy a ir, sino no, es nuestra vida, o sea, es nuestra esencia, ¿no? Entonces, por eso surge una fuerte confraternidad, un sentido de pertenencia, ¿no? Muchos hemos comentado de que, oye, pues yo tengo un grupo de amigos con el que jugaba dominó, ya no me siento tan a gusto, ya no me siento tan a gusto si voy a tal lado, o bueno, sí veo el fútbol, pero ya a lo mejor no es tanto. Van cambiando nuestros intereses, la manera en cómo nos relacionamos, y a una vez habiendo conocido, pues, la relación familiar en esta familia espiritual, luego pues ya no nos satisfacen otros lugares. Entonces nosotros compartimos nuestras vidas, compartimos nuestro ministerio, y la meta es fortalecernos unos a otros por medio de la edificación mutua basada en la palabra. No una edificación que diga, ay, Pati, tu vestido está padrísimo, el rojo me encanta, queda muy bien, estás guapísimo. Que además sí lo pienso. Sino, pero que eso es importante, pero es una edificación basada en la palabra, ¿no? Oye, esta actitud que tú tuviste con mi mamá, y también es cierto, de ver por ella en cosas que yo no veo, de que se puede caer y que se puede quedar sin ayuda, que tú lo viste, pues me hace ver que tú estás viviendo una vida, como dice la Biblia, pensando en los demás. Entonces, es una edificación basada, ¿no?, en la Biblia. Cuando florece este compañerismo cristiano, entonces pues se manifiestan dones espirituales. Cuando tenemos esa relación, entonces vemos que, oye, esta persona tiene el don de escuchar. Por eso no hablo yo de mí, pues yo no tengo ese don de escuchar. Muchas veces a mí me habla Patricia, yo ya sé la respuesta y la solución, ella no quiere respuestas y solución, nada más quiere orejas, y a veces yo no tengo ese don, ¿no? O ella tiene un don, por ejemplo, de decir, ok, lo que esta persona tiene es que tiene tal o cual temor, o tiene esto, aquello, duda, o no sé qué, ¿no? Discernimiento, ¿no?, de personalidades. Entonces van fluyendo esos dones, ¿no? Yo me acuerdo en un tiempo, tú que conoces a Raúl era, y nosotros decíamos, oye, él tiene un don de servicio. Era siempre muy, muy amable, muy solícito ¿qué hay que hacer? No, déjalo, siéntate, yo voy, yo hago, yo traigo, tenía como, y nosotros decíamos, él tiene un don de servicio, ¿verdad? Si no lo cultivamos, pues se va a quedar desaprovechado o va a quedar apagado, ¿verdad? Las necesidades y anhelos de cada miembro quedan entonces satisfechos. En la familia nosotros hablamos mucho con nuestras hijas y hablamos mucho con muchas personas de la familia. Es el lugar en donde que Dios creó para que los hijos se desarrollaran. Pues entonces, ¿qué falta en una familia para el desarrollo de un hijo?
pues nada, o sea, ahí es, no, una familia no es nada más desde luego en última instancia es la casa, pero pues es el amor de los padres, el cuidado de los padres, ese es el ambiente natural, ¿no? Y así igual, pues la célula es el lugar donde nace una persona de manera natural, hablando espiritualmente, y es el lugar en donde puede tener ese cuidado, esa provisión, ese ambiente para que pueda crecer de una manera sana y tener todas sus necesidades satisfechas, ¿no? No tenemos que añadir más programas o más actividades para los problemas que van surgiendo. Pues mira, sí vemos, hay iglesias muy, muy grandes que tienen programas para mujeres, ok, y de las mujeres ¿cómo se llama? Subtema A, mujeres casadas, B, mujeres solteras, y dentro de esos subtema A1, mayores de hasta 15 años y mayores de 15, y así, ¿verdad? Y luego dentro de esas, subtema A11111, todo eso, las que tienen problemas de esquizofrenia, o sea, cada vez como que mucho más rebuscado el tema, ¿no? Ramificando todo. Ramificado, muy rebuscado, cuando en realidad en una familia tú no haces esa clasificación de tus hijos, ¿no? No haces los que tienden su cama perfectamente y los que no tienden su cama bien, los que tal o cual. O sea, en la familia no puedes ni siquiera decir, oye, pues ¿qué hago con los chiquitos o qué hago con los grandes? No, espérate, pues somos una familia. Los grandes se tienen que ajustar con los chiquitos y los chiquitos con los grandes, y ni modo, nos vamos de vacaciones juntos, ¿no? No podemos hacer dos familias, ¿no? Hacemos una sola, ¿no? Y si uno tiene un carácter y el otro tiene otro carácter, y a uno le gusta ir a un lado, a otro, pues tenemos que encontrar la manera de amalgamar esos intereses, de que todos podamos caminar pues como una unidad. Y aquí como en la familia, en la célula, también pues hay una interacción dinámica entre todos los integrantes que toca las fibras íntimas del ser de cada uno. Nos vamos conociendo y todos sabemos muchas veces pues cuáles son las cosas que nos aquejan, qué cosas tenemos miedo, qué nos duele, qué nos hace enojar, qué nos entusiasma. Vamos conociéndonos de una manera mucho más profunda, ¿no? Entonces ese fue el segundo. El tercer componente de una célula es el servicio. ¿Hasta acá no hay preguntas? ¿Dudas? Al rato yo hago las preguntas entonces. El tercer componente, el servicio. La célula es el lugar ideal para que nosotros los creyentes desarrollemos dones y los empleemos en beneficio de los demás. Así como, ¿dónde aprenden los hijos a hacer una familia? En su familia, en su casa. Nosotros siempre tenemos y lo ha compartido Patricia, que lo hemos compartido nosotros también, tenemos un dicho con nuestras hijas y nuestros hijos, de decir, oye, aquí tú eres un ciudadano, no eres un turista, no estás de visita aquí a ver cómo le haces para que alguien te dé el servicio de hotel, eres ciudadano o ciudadana. Entonces tienes que saber poner la mesa, hacer el desayuno, limpiar el patio porque los perros lo ensucian, darle de comer a los perros, lavar la ropa, sacarla de la secadora, doblarla, guardarla. O sea, tienes que participar aquí. Aquí no estás de visita, y al contrario, aquí tú estás para aprender a servir. Y muchas veces los papás y las mamás, tal vez mucho más,
le quieren ahorrar a los hijos un trabajo. Y yo de veras propositivamente a veces estoy sentado y le digo a una de mis hijas, ¿me pasas del refrigerador algo? Y al principio sí te voltean a ver, ay, oye, pues yo también estoy comiendo, ¿cómo? Sí, pásamelo. Pero es nada más enseñar a servir. Y para servir tienes que dejar tus cosas, tienes que dejar, en ese ejemplo, tienes que dejar tu plato, tienes que dejar de comer para servirle a otro. No puedes hacer las dos cosas, ¿verdad? Y es como, nada más como ejercicio, la verdad. Yo, y lo platicamos, Patricia y yo nos reforzamos esto. Oye, deja que esto lo hagan ellas. Deja que aquello vayan, deja que no sé qué, ¿no? Porque de manera natural los papás y mamás queremos resolverle todo a nuestros hijos. Y si le resolvemos todo a nuestros hijos, perdóname, los hacemos unos inútiles, sin carácter, y dependientes y turistas, y nunca van a tener una familia realmente con el impacto que queremos que tengan para Cristo. Entonces, nosotros no nos ha sido fácil, no sale natural, porque quisiéramos resolverle todo a nuestros hijos. Esa es una pregunta, a ver. Para evitarle sufrimiento. ¿Para evitarle sufrimiento? Para demostrar nuestro amor. Para demostrar nuestro amor. Porque es más fácil. ¿Por qué le quiero demostrar mi amor? Porque la estoy sirviendo también, de cierta forma. O sea, el servicio lo doy hacia ella. Sí. Pero mira, también yo creo que muchas veces lo hacemos por egoísmo. Porque yo quiero que mi hijo diga, ay, mi papá me quiere mucho. ¿No? Sí, yo te comparto. Yo, en mi caso, muchas cosas que he tenido como errores en la disciplina con el Andy devienen de que tengo culpa con ella por las decisiones que he tomado. Sí. Entonces, para evitarle cosas, lo que yo siento es culpa, y a razón de la culpa, ya no le corrijo, ya no le exijo, ya no. Entonces, Sí. eso por lo menos también. Sí. Que es como un egoísmo de otra forma, ¿no? Es exacto, o sea, yo quiero quedar bien, o quiero aliviar mi culpa, o quiero que ellos tengan buena opinión mía. Pero pues sí, yo en alguna de las convenciones que hemos ido oí que los papás no venimos aquí para ser populares, venimos a ser papás, ¿no? Y pues el papel de padre no es popular, eso sí. Yo creo que con respecto a las mamás, pues sí lo traes mucho en el chip de estar haciendo cosas por tus Sí. hijos. Y entonces como que bíblicamente hablando es como obedecer y decir, no es que no quiera hacer, no es que no los quiera servir, pero llega un momento en que también toca que ellos aprendan a hacer lo que yo hago, a servir, a levantarse, que si alguien está en la casa sirvan, a que sirvan a su abuela. También eso es parte de la enseñanza. Ujú. Pero que sí, como mamá tienes que orar porque pues traes el chip de hacerlo automáticamente y eso no siempre es lo mejor, ¿no? Sí. Entonces, pues lo mismo queremos aprender aquí en la familia. Yo tengo que reconocer que nos hemos apartado de este modelo bíblico, porque muchas veces una sola persona es quien hace todo para todos los demás, y eso pues no está bien, porque no estamos ayudando, no estamos creando lo que queremos crear también en nuestros hijos, ¿no? de carácter y aprendizaje para servir. No hemos leído este versículo, ¿verdad? Primera de Pedro 4, No. 10 y 11. Ya lo leo. Por favor. De cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y el 11, ¿verdad? Sí. Sí. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sí. Fíjate como si cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué dice? Ministrelo a los otros. Ministrelo a nosotros. ¿Para qué nos dio Dios los dones?
Para ayudar a los otros. Para los otros, no para nosotros, para servir, ¿no? Para enfocarnos en los demás. Entonces, bueno, en esta intimidad de la célula, ¿no? Así como en la guía individual, personalizada de parte del liderazgo, pues alienta a cada miembro a involucrarse en el ministerio, a ser parte de la familia, ¿no? Así les decimos mucho nosotros a nuestras hijas, pues eres parte, o sea, hay visita, pues sí, eres parte, pero yo quiero salir a jugar, no, pero eres parte, ¿no? Estamos todos en este mismo barco. Inclusive pues muchas veces les decíamos, sobre todo siendo más chicas, que ahora hay que volverle a recordar, oye, si ustedes se portan bien, están sirviendo a Dios, porque yo no me tengo que preocupar de qué están haciendo ustedes y podemos tener un estudio en paz, tranquilos, y de esa manera ustedes participan. Pues también siempre les hemos dicho eso para que se sientan, y realmente lo son, partícipes de todo el servicio, ¿no? De esa manera, haciendo todo esto, nosotros aprendemos y entendemos cuál es nuestra misión, ¿no? Que es lo que dice este versículo en Marcos 10:45. ¿Lo lees? Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Si el mismísimo Hijo de Dios vino a servir, pues ¿cómo es que nosotros no pensamos que no, verdad? Y es lo mismo que estamos diciéndole a nuestras hijas. El cuarto componente de la célula es el evangelismo. Lo hemos platicado, la célula tiene un propósito más allá de sí misma, que es alcanzar a los que no conocen a Cristo. El evangelismo pues quiere decir llevar las buenas nuevas. Por eso hemos dicho mucho, nosotros, o sea, no tenemos nuestro ministerio no es hablarle de Cristo a los cristianos, es llevar el mensaje de las buenas nuevas a los que no conocen a Cristo. Hay muchas personas, solamente una aclaración, allá afuera, que se dicen cristianos. Hay muchos, no, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo todo. Y siempre tenemos que entender, bueno, ¿qué cosa quiere decir ser cristiano? ¿No? ¿Qué quiere decir ser cristiano? Ser seguidor de Cristo. Ser seguidor de Cristo. Para ser seguidor de Cristo, ¿qué necesitas? Aceptarlo como tu Salvador. Aceptarlo como tu Salvador. No solo es Jesús, el profeta, todo, sino es tu Salvador personal, para poderlo seguir. Si no es mi Salvador, lo puedo seguir hasta que me aburra o hasta que diga algo que no me gusta, ¿verdad? Pero ser seguidor de Cristo cuando es tu Salvador es hacer lo que Él dice, me guste o no me guste, esté cansado o no esté cansado, ¿no? Es vivirlo, es tener esa relación personal, conocerlo personalmente y haberle entregado tu vida para que Él sea tu Salvador. Entonces, con esta finalidad, en primer lugar, cada miembro es alentado a cultivar un estilo de vida que gira en torno a ganar las almas. Muchas veces pasamos por alto esto. El evangelismo no es una actividad en la vida cristiana. El evangelismo, si no es el sentido de tu vida, no es posible hacerlo. Tu vida, para practicar el evangelismo, tu vida es la que tiene que girar alrededor de Cristo, alrededor del Evangelio. Porque si no, se convierte en una actividad.
Y es una actividad, como decía la canción, ¿no? Que cantaba Dolores Pradera, y ya no me acuerdo quién la escribió, pero el tiempo que te quede libre se lo dedicas. ¿Se acuerdan? Si es posible, dedícalo al evangelismo, ¿no? Entonces, cuando tu vida no gira alrededor del evangelismo, entonces, pues le dedicamos muy poquito, porque pues es una actividad más. Pero si el evangelismo es el centro de nuestra vida, si Cristo es el centro de tu vida, entonces el evangelismo es tu vida. Y le dedicamos tiempo a otras actividades, pero el evangelismo es lo principal. Y eso, pues ya son palabras mayores. Porque entonces yo tengo que vivir. Y no como una obligación, como un resultado de mi relación con Cristo, pues ya vivo un estilo de vida que hace la diferencia, que se nota, que dicen, oye, pues no sé qué tiene, mi suegra que me quiere mucho, pero en algún tiempo era come cristianos, así se los comía, ¿verdad? Y al cabo del tiempo, pues ya ha ido aceptando, y muchas veces a Patricia le ha dicho, mira, vimos y a tal persona, porque conoce luego muchas personas así que dicen, yo soy cristiano, y le dice a Patricia, son cristianos. Bueno, no así, como ustedes no, dice que son cristianos, pero no como ustedes. Yo no quiero vanagloriarme de eso, no, para nada. Ustedes me conocen, y más mi mujer. Tengo muchas fallas, caemos, muchos errores, pero sí tenemos un corazón para seguir a Cristo, y Él ha ido cambiando muchas cosas de nuestra vida, muchas, todavía falta, ¿no? No somos producto terminado, pero sí las personas pueden ver a Cristo, no a mí, pero yo quiero que vean a Cristo en nuestra vida. Entonces, pues por eso, para ese evangelismo no podemos hablar de Cristo en estado de ebriedad. O sea, no podríamos hacerlo, ¿no? Difícilmente. O estando en adulterio, o ¿no? Ayer me agarró un policía porque no tenemos la verificación de la camioneta de Patricia. O sea, la que está en falta es ella, ¿verdad? No es cierto, soy yo, porque yo soy el responsable del coche. Entonces, nos agarró. Y ya sabes, o sea, toda el teatro de que, pues, a ver cómo va, pues, hasta cuánto trae, así tal cual, ¿no? Y mi mamá, que iba conmigo, me decía, yo sí traigo. Porque yo le decía al policía, no, pues ni modo, o sea, sí, me voy, lléveme al corralón, ahorita mi esposa viene por mi mamá, pero yo voy, o sea, sí, así. Y entonces ella, yo sí traigo. Entonces, ya después, pues le pude decir, ¿cómo le hablo de Cristo a mi mamá si le doy mordida a un policía? O sea, tenemos que ser congruentes, ¿no? Tenemos que tener un cambio en nuestro estilo de vida, ¿no? Si no, pues destruimos al destruir nuestro testimonio, pues destruimos la posibilidad de compartir de Cristo. Y ese evangelismo también nos lleva a que estas reuniones se mantengan abiertas a los incrédulos, ¿no? A veces estamos muy contentos, y a veces el estar tan contentos de manera automática cierra el núcleo, de tal manera que no pueden venir nuevas personas. Y nosotros tenemos que entender, el día que venga una persona, ¿quién es la persona más importante en ese momento? Esa persona, un nuevo invitado al que nosotros podemos mostrarle nuestra vida en familia. No quiero decir seamos todos unos hipócritas, no, pues hay que practicarlo, hay que hacerlo, para que cuando vengan, pues se vea algo natural que hemos estado practicando, que hemos estado cultivando. El quinto componente de la célula
es la multiplicación. Ya lo vimos, ¿no? Las células nacen para multiplicarse. El ADN, o sea, el código genético de cada célula, todo lo que guía su esfuerzo es ver nacer a una hija célula. O, como decía, a una célula hija, ¿no? O sea, una célula, la primera célula que se formó en tu cuerpo ya traía toda la información genética. Dime si no es asombroso eso. Toda la información genética que tú ibas a tener. Y parte de esa información genética, pues tenemos que reproducirnos, tenemos que multiplicarnos, ¿no? El hacer de la multiplicación la meta, no el sentido, sino la meta principal del ministerio, tiene que ver con la salud de la iglesia. Las células saludables son células multiplicadoras. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues nada más teniendo un compromiso con la multiplicación. ¿Un compromiso de quién? ¿De quién? Mío, ¿no? O sea, sí, es que tenemos un chiste local, Andrea. Cuando decimos nosotros, pues no lo conozco. ¿Quién es nosotros? Cuando digo mío, es mío, ¿no? O sea, ya sabemos que nosotros es la suma de mío. Y por último, pues el otro componente es la regularidad. En la iglesia celular, la célula en sí se considera la iglesia y no es una actividad, o sea, como decía, hay muchas iglesias grandes que dice, pues vamos a tener un programa de células. Pues ¿cómo un programa de células? En sí, la célula es la iglesia, no es un programa dentro de una iglesia más grande, es la célula, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cómo vamos en tiempo? Pues igual, más o menos. Igual podríamos dejarlo. Y en la siguiente continuar, ¿no? Pero sí me gustaría un poquito, pues, sus comentarios. La regularidad. La regularidad. Como faltó, digo, la regularidad, nada más para terminar ese punto. ¿Sí? Ya. No, sí, lo acabo. Sí, que no se separaron. Sí, es lo que decía de que las iglesias tenían programas celulares, cuando realmente la célula es la iglesia. Exactamente, ¿no? Y eso es muy común, bueno, sí, también aquí y en otros lugares que dicen, oye, es una iglesia muy grande, no, pero sí tiene células. Entonces podemos entender o definir que una célula trasciende el tiempo y espacio, Así es. ¿no? Desde los orígenes al día de hoy. Sí. La célula es lo que, la vida, la mínima expresión de vida, ¿no? Sí, ahorita ahorita que explicabas que la primera forma en que los primeros cristianos se reunían eran en familias, en automático empecé a reflexionar de cómo se juntaban, entre comillas, para acercarse a Dios los no cristianos de la época de Jesús, es decir, los fariseos, en un gran templo, con muchas, no sé, adornos, con un mercado fuera, con intermediarios entre Dios y el creyente, ¿no? Y me quedé pensando, pues es que era un diseño muy distinto de que es íntimo, personal, el que tuvo Jesús con sus discípulos, ¿no? Y entonces digo, no sé si sea, ¿no? Nada más es una idea, ¿no? Que por eso Cristo como que derrumba aquella forma de tener acercamiento con Dios y construye a nivel de célula algo muy bonito, o sea, muy fraterno, no sé cómo decirlo, muy personal, ¿no? De aquello que es muy lejano. Yo en lo personal, pues sí me he acercado en algún momento a un templo grandote, ¿no?
templo católico, la basílica, las catedrales. Y caray, o sea, mi sentido era que luego ni escuchabas, ¿no? Estás tan lejos de... Con todo y que las catedrales las diseñan para que la voz se proyecte y vaya rebotando y llegue a todos. Aún así, por el murmullo que hay, por no sé, por los paseantes, no escuchas, ¿no? En cambio, pues en una casa no necesitamos micrófono y todos escuchamos, ¿no? Como que hay muchas barreras que no se tienen aquí, ¿no? En una célula chiquita, como ventaja, ¿no? También he ido a templos grandes de congregaciones que ya se denominan cristianas, que no son católicas, pero también ahí es como otra cosa, ¿no? Al lugar al que fui es una bodegota y muchos creyentes, pero el problema de que yo le vi en aquella ocasión no es tanto la predicación ni qué se decía ni nada, sino como la dinámica de la congregación tan grande, ¿no? Por momentos se hacen grupitos, diálogos y lejos de parecer que están unidos, como que se termina un momento del servicio y se mueven como en diferentes, como que les diré, como una amiba que se va estirando para varios lados, más que una célula que esté funcionando bien, ¿no? Digo, eso es lo que yo ahorita reflexionaba sobre el por qué Cristo estaría pues dándonos este regalo, ¿no? Esta forma de acercarnos a Él. Y aparte no sé si compartan conmigo, pero también esos lugares, o sea, esos recintos, entras y luego la sensación de frialdad, pues el ambiente es frío, ¿no? Cuando entras a un edificio de esa magnitud, te da frío, no sé si les pasa. Y aquí como que desde el inicio mi sentimiento fue como más cálido el asunto, ¿no? Más, y tiene que ver con esa el estar tan cerca, ¿no? Unos de otros. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, y esto nos permite, como en todas las familias, ¿verdad?, participar. O sea, no hay familias en donde los hijos no hablen y no interactúen. O sea, los hijos tienen vida propia y hacen y hablan, ¿no? Y en lugares así tan grandes, pues llegas, te sientas y nada más. Nosotros sí hemos ido a estos lugares, hay unos padrísimos, ¿no? Alfombrados, todos padrísimos, aire acondicionado, gran sonido, gran decoración, unos coros que me encantan, dicho sea de paso, como si fueran ángeles, padrísimo. Pero ya te paras tú, dices qué padre, muy bien, y sales y dices, oye, estuvo padrísimo, poco no, sí, estuvo padre. Bueno, ya, se olvida. Lo que nosotros queremos es decir, oye, ¿qué dice la Biblia? Ya lo aprendí, muy bien, pues ahora ¿cómo lo aplico? Que es lo que hemos estado viendo. ¿Cuál es la otra cara de la moneda de la enseñanza? Esta es la verdad, ¿no? O sea, esta es la moneda, ¿no? De un lado está la verdad, ya conozco la verdad. El conocer la verdad no quiere decir que la voy a hacer. Lo que nosotros aquí en una familia queremos es enseñar la verdad. Y en este tiempo, pues en este enfoque de hacer discípulos, sí, porque implica muchísimo tiempo, congruencia, pasar, congruencia, pasar, congruencia, pasar, congruencia, pasar, congruencia, pasar. Y voy a tener, al participar en este ministerio, a la gente se le necesita antojar esa vida que yo tengo. ¿A quién se le antoja? Porque conocemos muchos ejemplos que digo, no, yo no quiero ser como ese cristiano. No. Entonces, pues eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Pues cómo hacerlo, cómo hacía Jesús el discipulado, ¿no? Pues vamos a orar, ¿no? Padre, queremos darte muchísimas gracias por estas enseñanzas. Gracias porque tú dejaste este modelo, Señor, realmente tan sencillo, tan eficaz, tan natural,
para poder crecer en la palabra, crecer en el carácter que tú quieres que tengamos. Señor, te pedimos por esta célula que tú proveas todo lo necesario, que puedas tú darnos tu Espíritu Santo para poder tener todos estos componentes, integrarnos como una familia espiritual y sí, Señor, también ver que tú tienes un sentido para eso y un objetivo y nuestra meta que sea compartir el Evangelio, compartir las buenas nuevas, que tu reino se extienda y que tengamos una multiplicación en el tiempo que tú lo determines. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.